Charles Barks y Jean Gérôme son los autores de uno de los cursos de dibujo más importantes de la historia. A partir de la semana que viene vamos a empezar a verlo dentro de nuestro curso de dibujo aquí en Animalística. ¿Queréis saber cómo? Lo vemos después de la intro. Charles Barks. Este es su famoso libro, su famoso curso de dibujo, que básicamente es una recopilación de 197 litografías que realizó durante 5 años dibujando intensivamente, tomando como referencia pues esculturas clásicas, tomando como referencia parte de esculturas clásicas o esculturas completas. Entonces, en el libro se recogen todas las litografías, son 197 en total, que posteriormente al fallecimiento de Barks completó Jean Gérôme. Este libro, bueno, para empezar os comento, os dejo un enlace en la descripción, un enlace a Amazon, donde si os interesa, pues bueno, lo podéis comprar, lo podéis conseguir. Aunque ya os advierto que no siempre está disponible, o sea, es un libro que bueno, pues es seguido por artistas de todo el mundo y lógicamente pues bueno, tiene una gran demanda, así que las ediciones están un poquito limitadas, a veces es un poquito complicado localizarlo. Eso sí, si os interesa realmente os aconsejo hacer lo que hice yo, que fue, una vez lo vi, pues bueno, sin pensarlo lo compré, porque realmente es muy útil. Si os queréis tomar en serio esto del dibujo y del arte en general, de la pintura, de lo que es el tema artístico, os recomiendo encarecidamente que os hagáis con el libro. Es un libro que, como os decía, está basado en litografías, es decir, texto tiene muy poco, tiene un poco de introducción, agradecimientos, un poquito la historia del curso de dibujo, y a partir de aquí, pues bueno, empezamos con las litografías. Como veis, son todo láminas, son 197 en total, donde se va avanzando desde un nivel muy básico, vamos progresivamente avanzando hasta un nivel, pues bueno, bastante más alto. El orden de las litografías es muy importante porque van introduciendo conceptos muy importantes dentro del arte. Empezamos viendo volúmenes, formas, abstrayendo lo que son figuras, convirtiéndolas en figuras geométricas, viendo espacios negativos, y vamos avanzando poco a poco en el libro, donde vamos viendo pues bueno, cada vez figuras más complejas, vamos viendo lo que son ya volúmenes más complejos, medios tonos, vamos viendo sombreado, vamos viendo cómo conseguir volumen, vamos viendo grosor de la línea, del trazo. Todo esto bueno, lo vamos viendo a medida que vamos avanzando en las láminas. Este curso, bueno, nosotros en el curso de animalística lo vamos a ver usando lapiceros, vamos a usar lapiceros, y luego, como os comentaré al final de este vídeo, bueno, se va a ofrecer también una parte de pago para los que estéis interesados en más conocimiento y los que estéis interesados en hacer láminas ya más complejas, donde os explicaré paso a paso desde el principio hasta el final cómo vamos haciendo cada línea, cada trazo y por qué lo hacemos de esta manera. Esos ejercicios se harán la mayoría, habrá muchos que se harán en lápiz, otros se harán utilizando carboncillo, sanguinas, utilizaremos conte blanco, es decir, usaremos diferentes técnicas. También vamos a ver herramientas en esos hablo de los cursos que van a ser de pago, digamos. Van a ser muy económicos, os lo comento todo al final, pero bueno, vamos a utilizar herramientas como el escalímetro, vamos a utilizar el espejo de ópalo negro, vamos a utilizar espejos normales, vamos a utilizar diferentes herramientas que nos van a ser muy útiles para medir plomadas, etcétera. El libro, como os decía, al final del libro, bueno, después de todas las láminas, digamos que el método Barks, el curso de dibujo de Barks se basa en 3 etapas fundamentales. La primera de ellas es la copia de todas estas láminas, ¿de acuerdo? Tenemos que copiar todas estas láminas. No sirve copiarlas y ya, es decir, lo que se intenta conseguir con estas láminas es que ganemos una especial atención por el detalle, por las proporciones, por la relación entre proporciones dentro de una misma figura, dentro de una referencia,
que vayamos consiguiendo lo que se llama la mirada pictórica, es decir, que veamos el objeto y no nos asuste, que sepamos cómo enfocarlo, cómo por dónde empezar, cómo trabajarlo y cómo conseguir una copia o un resultado totalmente fiel a la realidad o en este caso a la lámina, a la referencia. Empezamos trabajando en 2D, de 2D a 2D, es decir, empezamos trabajando las láminas con la copia en papel, en la referencia en un lado y nuestra hoja en el otro, vamos copiando. Tienen que ser láminas, tienen que ser copias, perdón, como os comento, idénticas. Tenemos que prestar una atención súper especial. No sirve con decir, bueno, se parece, está parecido, pues ya está, hecho. No, tienen que ser idénticas, es decir, tenemos que conseguir el máximo nivel, tienen que ser prácticamente fotocopias. Esto, bueno, se está implantando desde hace ya bastantes años. El método BARC se está usando en las mejores escuelas de arte de todo el mundo, incluida, pues como no, pues la británica, la escuela de Florencia, la escuela de Nueva York. Es decir, se exige muchísimo a los alumnos esa atención por el detalle. Una vez completan esta fase, una vez completamos la fase de copia de láminas de BARC, pasamos a lo que sería la copia de los grandes maestros. Seleccionamos diferentes pinturas que nos atraigan, que nos gusten y usando la misma técnica debemos copiar esas pinturas. Debemos conseguir unas copias con todo lo que hemos aprendido de la copia 2D, pues debemos conseguir esa misma copia. Tenemos que aplicar ya conceptos sobre el color y demás. Eso lo veremos mucho más adelante dentro del curso. De momento solamente vamos a empezar con las láminas. Como os decía, vamos a empezar a hacer copia de láminas de BARC. Os voy a explicar paso a paso cómo hacerlas, por qué las hacemos así y no de otra manera. Y un tercer nivel, que ese ya no lo veríamos en el curso por razones obvias, sería la copia de yesos, la copia del natural o de modelos al natural, o sea, de personas posando para nosotros, o de yesos, de figuras en escayola o yeso, que bueno, pues que ahí ya entra la tercera dimensión, entra la iluminación, ya vamos, es bastante más complejo, pero una vez superemos este libro, una vez superemos este curso, os puedo asegurar que os vais a poder enfrentar a cualquier tipo de trabajo, a cualquier tipo de pintura, a cualquier tipo de imagen. Es súper importante. Bueno, básicamente lo que vamos a ver va a ser eso. Vamos a ver las láminas principales y a partir de ahí, pues bueno, vamos a pasar a más temas. Os voy a contar ahora los materiales que vamos a necesitar para la semana que viene, donde vamos a empezar con la primera lámina, con la primera, vamos, no es que sea la primera del libro, pero sí la primera que considero que os va a ser de utilidad para ir avanzando progresivamente. Lo que vais a necesitar va a ser un par de lápices, un H y un B o 2B, convenientemente afilados, como tenéis en el curso, como ya sabéis hacer, con vuestra rasqueta y vuestro cúter. Podéis usar si queréis un portaminas, como sabéis, pero bueno, os recomiendo que uséis lapiceros para acostumbraros también a lo que es el dibujo, digamos lo que es el tacto, lo que es el detalle, usando los diferentes tipos de lápices, las diferentes puntas, etcétera. Papel, una hoja de papel. O necesitaréis también la copia de la primera lámina, que os dejaré en el próximo vídeo. Os dejaré en la zona de usuarios de Animalística, donde podréis descargar la lámina y imprimirla y ponerla al lado de vuestra hoja donde vais a trabajar. Luego una goma maleable, una goma de estas que podéis dar forma. Estas las podéis conseguir en cualquier tienda de bellas artes, en cualquier tienda de material de dibujo. Las podéis digamos amasar como si fueran plastilina, las podéis ir dando forma y son las mejores gomas que se usan en dibujo, las principales. Y luego un palito que en este caso es un palito de los que se usan normalmente para brochetas. Esto, bueno, en cualquier tienda de alimentación o en cualquier bazar pues encontraréis paquetes que son súper económicos. Y estos palitos, fijaros una cosa, vienen muchas veces no del todo rectos, entonces fijaros que estén rectos, o sea, que no estén combados, curvados. Muchas veces los tienen en las tiendas, en los bazares, y por efecto del calor o por un defecto de fábrica vienen un poco combados, vienen un poco curvados. Esos nos van a servir. Que estén
lo mejor, lo más recto posible, ¿de acuerdo? Os puede servir esto o también una aguja de punto, lo que es un palito recto, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esto más una hoja en blanco van a ser los materiales que vamos a necesitar para la semana que viene. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es ir alternando lo que son parte teórica o de fundamentos del dibujo con una parte más práctica, basada principalmente en las láminas de Bark. Las láminas las vamos a dividir en 3 niveles. Van a ser las fáciles, las intermedias y las más difíciles. Las fáciles van a ser totalmente gratuitas, las vais a tener aquí en el canal. Os las voy a ir ofreciendo a lo largo de las semanas. Vamos a ir practicando desde cero, vamos a ir viendo cómo realizarlas, cómo tomar medidas, cómo observar proporciones, cómo ver los cambios de luz, los cambios de niveles, y todo esto, bueno, lo vamos a ver aquí gratuitamente en el canal. Aparte, lo que son las láminas de nivel intermedio y nivel avanzado, esas las veremos, bueno, son optativas, las podéis comprar en la página de Animalística. Van a tener unos precios muy bajos, van a estar en torno entre los 10 y los 20 euros, dependiendo de la lámina, dependiendo del nivel. Van a ser vídeos de varias horas de duración, videocursos de varias horas de duración, divididas en etapas. Entonces, en estos cursos la diferencia que tienen, aparte de ser un nivel bastante más complejo, vamos a ver otras herramientas diferentes, otras herramientas de medida y otras herramientas que nos van a ayudar, como pueden ser el escalímetro, como pueden ser los espejos, el espejo de ópalo negro. Vamos a ver diferentes herramientas que pueden ser muy útiles a la hora de enfocar, de trabajar con una referencia. De todas formas, como os comento, toda la parte básica, toda la parte de iniciación, toda la parte de aprendizaje la vais a tener en el curso de Animalística, totalmente gratis como hasta ahora, pero aquellos que queráis ir un paso más allá, que queráis ampliar conocimiento, que queráis saber más, que queráis un nivel un poquito más alto, pues bueno, tenéis la opción de adquirir estos videocursos, que como os digo van a ser muy asequibles, y una vez comprados pues sabéis que los tenéis de por vida, los podéis consultar en cualquier momento, los podéis ver todas las veces que necesitéis, y aparte, bueno, vais a tener una manera de enviarme vuestros dibujos. Vamos a tener un canal de comunicación entre vosotros y yo, donde me vais a poder enviar vuestros progresos, vamos a poder ir un poco corrigiendo un poquito los avances, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo, amigos, espero que os sea interesante, que os resulte útil, y a partir de la semana que viene, como os decía, vamos a empezar con la primera lámina, vamos a empezar a ver los fundamentos de Bark. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, se agradece mucho si os podéis suscribir para poder seguir trayendo contenidos al canal, para poder seguir avanzando en este curso. Se agradece mucho vuestro apoyo, vuestra colaboración, y gracias a todos los que estáis ahí. Un saludo, feliz semana a todos y hasta la semana que viene, amigos.